Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 12 de marzo de 2026. Soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Comenzamos por el mercado local. Vamos en orden cronológico. El día martes, el Banco Central dio a conocer una nueva encuesta de expectativas económicas, que en cuanto a expectativas de inflación a diciembre de 2026, diciembre de 2027, 11, 23 y 35 meses, las expectativas inflacionarias se mantienen ancladas al 3%, la meta del Banco Central en esta materia. Por otro lado, en cuanto a expectativas de tasa de política monetaria, muestra que dentro de los próximos 5 meses el Banco Central debiese recortar la tasa de política monetaria al 4.25%, actualmente se encuentra en el 4.5%, y mantiene el 4.25% durante los próximos 35 meses. En nuestra visión de mercado, esperamos un recorte extra durante este año 2026 para que la tasa termine en el 4%. Lo anterior, junto con la lectura del IPC, que marcó un 2.4% en febrero, establece un escenario favorable, como decíamos, para que el Banco Central recorte la tasa de política monetaria, lo cual es un factor alcista para fondos mutuos de renta fija y bajista para el retorno que entregan fondos mutuos money market y depósitos a plazo. Revisamos hoy fondos de Sura AGF, uno de los aliados estratégicos de Upside Capital para la distribución de instrumentos de inversión y el uso de aquellos instrumentos para llevar a cabo las estrategias de inversión sugeridas a nuestros clientes. Fondos recomendados entonces de renta fija local en Sura AGF por Upside Capital, dos fondos renta local UF que mantienen un retorno durante 2026 del 1.54% y fondo Sura renta bonos Chile que mantiene un avance del 1.66% durante 2026. El retorno de todos estos fondos durante 2026 muy superior a Sura Renta Depósitos Chile, fondo Money Market, tomándolo como referencia de depósito a plazo, y fondos Money Market, que mantiene solo un retorno durante 2026 del 0.64%. Ayer miércoles asume el nuevo gobierno liderado por el presidente José Antonio Kast, que en sí mismo lo consideramos un factor alcista para bonos y acciones locales frente al marcado discurso de una reactivación económica y proinversión que marcó su campaña. Si bien los primeros 100 días serán vitales y el mercado estará muy atento a los avances del gobierno, desde ayer ya hay algunas cosas que nos parece importante hacer seguimiento, dado que podría ser un factor de mayor optimismo frente al comportamiento de los activos locales. Específicamente lo encargado por el presidente Kast respecto a resolver atrasos en trámites de permisos que se encuentran pendientes en el sistema de evaluación de impacto ambiental, 16.000 millones de dólares, el recorte en el gasto público y acciones por parte del Ministerio de Economía respecto a, como decíamos, ejecutar acciones para aumentar el nivel de inversión. Revisamos IPSA, la bolsa local, que no ha tenido un buen desempeño durante esta semana, ha caído un 0.46%, hoy retrocede un 1.18%, cotiza en 10.380 puntos, cotizando aún por sobre el soporte o piso vital para el mercado que está cercano a 10.100 puntos. La renta variable local, desde nuestro punto de vista estratégico, continúa siendo un tipo de activo con un escenario bastante optimista y favorable en cuanto a retornos durante 2026 y 2027, probablemente con retornos más bajos que el 42.13% que mantiene de retorno durante los últimos 12 meses, pero aún así con factores que debiesen llevar al IPSA a tener un retorno positivo durante este año, a lo menos entre el 15 al 25%. Fondos recomendados por Upside Capital para incorporar este tipo de activos en los portafolios de nuestros clientes: mediante Sura AGF, fondo Sura Selección Acciones Chile, que muestra un alza del 35.25% durante los últimos 12 meses, y mediante la arquitectura abierta de Sura AGF damos acceso al fondo Toesca Chile Equity, con un avance del 40.67% durante los últimos 12 meses. Dólar peso tenía una semana de marcada volatilidad, comenzó sus cotizaciones en 919 pesos el día lunes, cayó hasta 885 el día martes y principalmente por factores externos que ya comentaremos. Ha tenido una alza durante las cotizaciones del miércoles y hoy jueves hasta 915. Si bien por supuesto el contexto de incertidumbre dado el conflicto en Irán ha provocado una alza en el precio del dólar por ser este un instrumento de refugio para inversionistas, nuestra visión para dólar peso de mediano largo plazo es mantener una visión bajista, principalmente por el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, respecto al cual las expectativas del mercado están en dos recortes de tasa como la opción con mayor probabilidades a diciembre de 2027. Eso debilitaría las cotizaciones del dólar en el mundo, haciendo lo propio en Chile. El peso chileno debiese ganar un mayor valor frente al dólar, dada la eventual recuperación de la economía local. Y por otro lado, el cobre mantiene sus cotizaciones en $5.84, hoy por sobre el piso o soporte clave de $5.60. Estos tres factores muestran una presión bajista para el dólar, que por supuesto se mantendrá en niveles altos mientras no se resuelva el conflicto armado en Irán, pero una vez que disminuya la intensidad de aquel conflicto, debemos ver
al dólar primero tratando de superar 900 pesos y luego buscando objetivos cercanos a 875. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tuvimos IPC del mes de febrero, absolutamente en línea con lo que el mercado esperaba. En su medición mensual, los precios crecieron un 0.3%, se ubicó la inflación anualizada en el 2.4%. Una buena noticia para Estados Unidos, dado que manteniendo la inflación en estos niveles, la Reserva Federal tiene más motivos para continuar el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, sumado a la muy mala lectura de creación de empleo del mes de febrero, que recordemos resultó con una lectura de menos 95.000 puestos de trabajo. Recordemos que mañana viernes se hará a conocer el índice de precio del gasto de consumo personal, la medición preferida por la Reserva Federal para seguir el comportamiento de los precios, y también una actualización del Producto Interno Bruto trimestral del cuarto trimestre de Estados Unidos. Por supuesto, la atención está centrada en el conflicto en Irán y específicamente el flujo de crudo y productos petrolíferos a través del estrecho de Hormuz, que está, hasta donde indican las últimas informaciones, bastante cerrado, con un flujo mucho menor al normal, y la producción también de la región ha decaído con fuerza, desde 20 millones de barriles de petróleo diario a menos de 10 millones de barriles diarios de producción. Cuanto a hechos a destacar, 2 petroleros fueron atacados en el Golfo Pérsico, cerca de Irak y Kuwait, durante esta semana, y un tercer barco también fue alcanzado por un proyectil cerca de Dubái. Se anunció también el cierre de terminales petroleras de Omán e Irak tras esos ataques, y por otro lado también China prohibió todas las exportaciones de combustible refinado durante marzo para prevenir una posible escasez de combustible a nivel nacional. En cuanto a declaraciones de quienes lideran las fuerzas de este conflicto, el nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei, ha instado a mantener cerrado el estrecho de Hormuz, y por otro lado Donald Trump, si bien a comienzos de la semana declaró que la guerra estaría muy cerca de terminar y que habían grandes avances respecto a cumplir con el objetivo militar, también declaró que los ataques podrían intensificarse ante la presencia de minas navales en el estrecho y los intentos de Irán por mantener el estrecho prácticamente cerrado. Dentro de las medidas para disminuir la presión sobre el precio del petróleo, lo más destacado en ese sentido fue la liberación por parte de la Agencia Internacional de la Energía de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, la mayor liberación de reservas de emergencia de esta agencia a la fecha. Sin embargo, no presentó un cronograma para la liberación de reservas, y si bien es una buena noticia, no logró calmar el alza del precio del petróleo, y tampoco lo hizo el anuncio del gobierno norteamericano de que hará uso de su reserva estratégica de petróleo, liberando 172 millones de barriles, lo que tardaría aproximadamente 120 días. Nada de esto ha logrado disminuir la presión sobre el precio del petróleo, que de hecho en este momento el petróleo WTI cotiza en $95 con un alza del 20.59% durante los últimos 5 días, y el petróleo Brent sube un 18.12% durante los últimos 5 días y cotiza en $99.59. Si bien hemos visto una caída cercana al 2% desde el viernes pasado en S&P 500, si lo vemos desde el punto de vista estadístico, S&P 500 ha caído un 4% en promedio, analizando episodios similares desde 1950, caída que es recuperada normalmente el mes siguiente en sus transacciones. Desde nuestro punto de vista, el efecto inmediato de este conflicto armado en los mercados no será permanente, porque las consecuencias del precio del petróleo alto podrían aumentar fuertemente la inflación en Estados Unidos y en el mundo y disminuir los niveles de crecimiento, lo cual claramente no creemos que sea un objetivo del gobierno norteamericano. Por ende, nos parece que de alguna otra forma este conflicto armado debiese tender a decaer en su intensidad y el mercado seguir mirando factores de mediano a largo plazo, como son el nivel inflacionario en Estados Unidos, el estado del mercado de empleo y el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que, como decíamos, por ahora el mercado espera que se siga llevando a cabo. En ese contexto, mantenemos nuestra visión positiva para la renta variable extranjera, carteras diversificadas con una alta presencia de renta variable norteamericana. Si bien hoy día tenemos caída en los principales índices bursátiles de Estados Unidos, Dow Jones y S&P caen alrededor de un 1.2% y Nasdaq un 1.4%, S&P aún mantiene sus cotizaciones cerca del primer nivel relevante en 6.700 puntos, y para ver caídas aún más fuertes, S&P debiese romper a la baja 6.500 puntos. Sin embargo, como decíamos, son reacciones inmediatas del mercado, pero que no presentan todavía características para pensar que puede ser un shock para los mercados accionarios en el mediano plazo. Para incorporar este tipo de activos en portafolio de nuestros clientes mediante Sura AGF, cartera diversificada Sura Multiactivo Agresivo, que muestra un avance del 18.82% durante los últimos 12 meses, es el fondo recomendado, junto también con Sura Multiactivo Moderado, fondo con menor riesgo que el anterior, que mantiene un retorno del 14.45% durante los últimos 12 meses. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente cierre de semana. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.